Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión el estudio que estamos haciendo sobre historia de la iglesia, hecho con este ejemplar de una Biblia evangélica que es la Biblia de la Herencia Reformada, que es de la Reina Valera del año de 1960, donde tiene un apéndice de la historia del cristianismo siglo por siglo, y vamos a mirar algunas características que nos dan estos eruditos de rama protestante presbiteriana del siglo IV, que es muy importante porque el siglo IV, para algunos apologistas anticatólicos de las redes sociales, dan a entender que la Iglesia Católica es fundada por Constantino, una leyenda negra que aquí mismo nos lo van a desmentir sus propios pastores, sus propios teólogos de esta Biblia, que tiene un nombre muy especial, muy significativo, que es de la herencia reformada. Nos da también, como decíamos, un resumen muy importante, unas características que son, pues, que las vamos a estudiar tal cual como aparece en la página 1978, donde dice los comienzos del imperio cristiano. Aquí está, los comienzos del imperio cristiano. Vamos entonces a mirar a ver qué nos dicen estos mismos eruditos, y vamos solamente a hacer unos comentarios o unas simples aclaraciones. Dice: el siglo IV comenzó con una tormenta de persecución desde afuera y por un tiempo de decadencia dentro de la iglesia visible, dice acá. O sea, dan a entender que la iglesia siempre ha sido visible, siempre se ha podido constatar, siempre ha habido una trayectoria, siempre ha habido un hilo histórico desde el mismo tiempo de Jesucristo en el siglo I, y así mismo lo veíamos en lo que es en el siglo III, siglo II, y como decíamos, el mismo siglo I. Dice, aquí dan dos características de orden pues externo. Dice, la persecución vino del emperador romano Diocleciano, una de las mayores persecuciones, la más sangrienta de las 10 persecuciones que vieron los primeros cristianos, la de este emperador Diocleciano, que vivió a principios del siglo IV, como decíamos, pues es la más significativa. ¿Qué procuró Diocleciano? Dice, procuró restaurar la estabilidad y la paz en el Imperio Romano, y estaba convencido que la paz debía incluir una nueva consagración a los dioses de la antigua Roma. O sea, ¿volver a qué? Volver al mismo politeísmo que siempre pues había caracterizado lo que es el Imperio Romano, el mismo paganismo. De hecho, como lo vimos anteriormente en las otras entregas, a los propios emperadores se les daba culto como hijo de los dioses. Él creía que con esa mentalidad iba a poder lograr la estabilidad de su imperio, y por eso dice, Diocleciano estaba determinado a destruir varias cosas. Vamos a mirar a ver, a destruir cosas que le impusieran en su camino, particularmente, dice acá, a la iglesia cristiana. Ahora, aquí no se atreven de pronto estos mismos eruditos a decir cómo se llamaba esta iglesia cristiana, cuáles eran sus características, simplemente dan a entender que era la iglesia cristiana, pero como tal la iglesia cristiana siempre ha sido una. Sabemos por la misma historia de uno de los padres apostólicos del mismo Ignacio de Antioquía, que fue discípulo inmediato de los apóstoles, en una carta fechada hacia el año 106, 107, que esa iglesia se llamaba como católica. Inclusive en esta propia Biblia de estudio, como vemos más adelante, cuando nos habla de los que son los credos o las primeras confesiones de fe, cuando nos habla del credo niceno, el credo niceno constantinopolitano, una confesión de fe que surgió también en ese mismo siglo IV, en estos dos primeros concilios de la Iglesia Católica, nos dicen acá las características de esa iglesia cristiana, pues que acá no lo dicen, pero acá también aparece, aquí aparece, página 2003, dice que credo de niceno, aquí está, el credo niceno, nos dice cuando habla de lo que es el tema de eclesiología, dice la característica, creemos, acá mismo lo dice, en una santa iglesia católica y apostólica. Esas son las cualidades, esa era la forma como se identificaba a esa misma iglesia cristiana que nos está haciendo referencia en el siglo IV. Era una, porque viene Jesucristo; santa, porque la iglesia es santa, perfecta por Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el pastor de la iglesia. Jesucristo es la piedra del ángulo, y es iglesia, congregación, reunión de fieles católica en el sentido
de la propia universalidad de la iglesia y apostólica. ¿Por qué? Y apostólica porque también viene desde, apostólica porque viene desde el mismo orígenes de los apóstoles, la misma sucesión apostólica, los mismos líderes que los apóstoles iban nombrando. Volvemos otra vez al compendio del siglo IV, dice de Diocleciano, procuró destruir, ¿cómo quería destruir el cristianismo? Primero, los lugares donde se reunían los cristianos, o sea, sí habían lugares de culto, especialmente en esa época eran muy pocas las iglesias, o sea, como así decir los templos, pero sabemos que se reunían en las casas, donde celebraban el día domingo, el dies domini, lo que era la Eucaristía o la fracción del pan. Dice también Diocleciano persiguió las escrituras, trató de quemar, destruir todas las copias que había de los escritos sagrados, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Sabemos también por los mismos eruditos católicos y protestantes que los primeros cristianos utilizaban la versión de la Septuaginta o la versión de los 70 en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo que llama el canon neotestamentario. Ya para esa época, que son principios del siglo IV, ya estaba casi completamente definido, sobre todo se tenía certeza de este pues canon que después ha sido oficial en la Iglesia Católica, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Otra de las cosas que perseguía Diocleciano es a sus líderes, porque ya habían líderes. Eso es algo que a veces algunos apologistas quieren negar. Habían líderes, habían episcopos, habían presbíteros, habían diáconos, y a los cristianos en general. Muchas de las cosas que a veces no quieren dar a conocer los apologistas evangélicos anticatólicos es que la gran mayoría de todos los obispos de Roma, desde el propio Pedro, que fue el líder de la iglesia, y después como apóstol, tanto Pedro como Pablo fueron martirizados en Roma, y después también casi todos los otros obispos de Roma, empezando por Clemente Romano, casi todos vivieron el martirio. Inclusive, como decíamos, el mismo Ignacio de Antioquía también fue martirizado en la propia ciudad de Roma, y así uno puede constatar eso en la historia. Dice, hablando de Diocleciano, comenzó una persecución por todo el imperio, un imperio muy importante, uno de los más grandes imperios de la historia de la humanidad. Abarcaba 50 provincias, en aquel entonces era casi toda Europa, parte del norte de África y también Asia Central. O sea que fue un decreto imperial de exterminio de estos cristianos en general, que eran pues devorados a veces por los leones. Se conservan el martirologio, o sea, muchas de las actas de estos cristianos que valientemente dieron su vida a precio de sangre porque tenían la promesa de Jesucristo, como lo dicen las bienaventuranzas: alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Y por eso decía, por la gracia de Dios, porque solo por gracia, nosotros también creemos eso, gracia, caris, los cristianos permanecieron firmes ante tal oposición. O sea, habían cristianos fieles, como dice acá, muchos de ellos líderes que fueron fieles a esta persecución. Eso es algo que hasta estos mismos eruditos, estos mismos historiadores protestantes nos dan a entender sobre lo que era esa iglesia, que sabemos que era católica, que era apostólica y que también era santa y que era una. Eso no hay forma de negarlo. No hay forma de que pues, alguna persona que no tenga ese espíritu, que no sea fiel a la historia, porque estas persecuciones están completamente ligadas a lo que es la Iglesia Católica. Y eso es algo que es algo evidente y que se puede constatar. Al mismo tiempo siguen diciendo estos mismos eruditos protestantes, algunos cristianos fueron afectados por un sentimiento de reposo y comodidad dentro de la iglesia. Eso siempre ha habido. Sabemos que en la Iglesia Católica y en todo el cristianismo han habido luces y sombras, han habido pecado y virtud, personas buenas y personas malas, y por eso dice, los patrones de vida cristiana cayeron, ya que muchos profesaban la fe pero no la vivían. La respuesta de algunos cristianos que querían seguir siendo observantes de esta misma fe fue retirarse de las tentaciones del mundo e irse al desierto a vivir una vida de ¿qué? Aquí mismo lo dice, una vida primero ascética, mística, una vida ermitaña, dedicados a la oración, a la contemplación también de las Sagradas Escrituras, la negación y también lo que eran las manualidades, los trabajos manuales, porque estos monjes vivían de eso, en lo que es parte y esto tiene también en Israel, también algunas partes de lo que era Judea. Sabemos también que había unas comunidades monásticas también, de los esenios, aunque no se nombran en la Biblia, pero eran contemporáneos de la época de Jesucristo.
muy cerca del Qumran, al Mar Muerto, también lo que era Siria y el Alto Egipto. Muchos de esos, el más conocido de todos es San Antonio, el monje, San Pacomio y muchos otros. Sus vidas están también consignadas en lo que es pues la vida de estos santos del desierto. Por eso decía, estos monásticos primitivos, a pesar de toda su autodisciplina, porque llevan una vida muy ascética, una vida también de oración, una vida también de ayuno, de abstinencia, deberían recordarnos que Cristo no nos ha llamado separados del mundo, sino a vivir como sus testigos en el mundo, y dan como referencia 1 Corintios 5:10. Ahora, yo sí quiero aclarar que esto es, bueno, es el concepto de ellos, pero hay que tener en cuenta que estos mismos eruditos que vienen de la rama presbiteriana están hablando de un carisma, de unos dones que no son parte de su iglesia, una iglesia que nace en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Nosotros creemos que el Espíritu Santo da sus dones, sus carismas, y que estos hombres y algunas mujeres también lo hacían porque querían ese mismo seguimiento del Señor de Jesús, con ese mismo radicalismo. Ahora, esto no es esta propia vida que estamos hablando de vivir en el desierto con estas abstinencias. Nosotros los católicos lo podemos constatar de dos personajes. Uno de ellos en el Nuevo Testamento es conocido como la voz del desierto, el último y el más grande de los profetas, que fue Juan el Bautista. Y nos dice en la propia Biblia de estudio, porque estoy utilizando Biblia de estudio de la herencia reformada, aquí está, la propia Biblia de estudio de la herencia reformada. Igual voy a hacer los mismos comentarios de esta Biblia. Cuando nosotros vamos a lo que es el capítulo 3 de Mateo, nos dice en el versículo 1, nos dice predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver dónde predicaba Juan el Bautista. Dice, en aquellos días, ya hacia el año 30 de la era cristiana, vino Juan el Bautista, predicando ¿en dónde? En el desierto de Judea. Aquí nos da a entender que este hombre vivía eremíticamente. Este hombre, Juan el Bautista, tenía ese mismo modelo de vida de estos hombres de Dios, de estos padres del desierto. Y para que no quede dudas, porque hay una relación muy directa, veamos lo que nos dice también la misma palabra de Dios en Biblia Reina Valera del año 1960, Biblia de estudio que tiene un nombre muy sugestivo de la herencia reformada. Porque dice aquí en el versículo 4, y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era ¿qué? Era grandes manjares, era caviar, era pues frutas exquisitas, no, eran langostas y miel silvestre. O sea, una dieta muy pobre, una dieta, como decíamos, y una vida muy de mortificación. ¿Por qué? Porque ese seguimiento de Jesucristo también incluye este carisma. Así estos historiadores de la Reforma Protestante, esta Biblia de herencia, pues no lo puedan percibir más, pero estamos dando base bíblica. Y nos dice aquí en esta explicación a pie de página, dice, vestido de pelo de camello. La apariencia de Juan era parecida ¿a quién? A otro gran personaje, otro gran profeta que formó una comunidad en el Monte Carmelo, algunos siglos atrás, que fue ¿quién? Elías, como aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Y si nos vamos también a ese libro también del Antiguo Testamento, nos dice también sobre Elías, también estas mismas características. Dice, Elías era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, y era conocido como Elías Tisbita. Y nos dice en el versículo 9 que el título que se le daba a este personaje era varón de Dios. O sea, un profeta que daba los oráculos, se conocía como el varón de Dios, o sea, tenía la aprobación de Dios, y vivía también esta misma vida ascética, esta vida mística, esta vida de mortificación, solamente por agradar a Dios y por lograr su propia santificación. Inclusive aquí mismo nos dice, en esta otra también explicación a pie de página, vestido de pelo, literalmente un Baal dueño de pelo, ceñía sus lomos. ¿Cómo era la vestimenta? Aquí era un chaleco de piel o de cuero que rodeaban ¿qué? Sus caderas. Entonces, bueno, ya haciendo esa aclaración que quería pues tener pues como referencia para explicar un poco más acerca de los padres del desierto, ya que aquí mismo lo dice en la propia Biblia de la herencia reformada. Sigue diciendo en el mismo compendio que estamos hablando del siglo IV, dice, ambas influencias, un emperador
decidido a destruir la fe, y los cristianos, disgustados por una cultura que no se tomaba la fe en serio, tenía el potencial de destruir el testimonio de la iglesia. Evidentemente esto no ha ocurrido, no ocurrió ni en el siglo IV, ni ha ocurrido en el siglo XXI, a pesar, como decimos acá, de las propias debilidades, de los propios pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia de Jesucristo está fundamentada en las propias palabras del Señor, en Mateo 16, 18, cuando dice que ni siquiera el poder del infierno podrá vencer a su iglesia. Esa es la gran garantía, esa es la gran esperanza, esa es el gran soporte, porque son palabras divinas de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el encarnado, el Logos, y por el cual tiene toda potestad y tiene toda autoridad. Tan es así que nosotros podemos constatar toda esta misma historia que están dando aquí de tantos siglos, y podemos también recrearla de la manera que lo estamos haciendo. A continuación sigue diciendo: en el siglo IV tuvieron lugar al menos 3 acontecimientos importantes. Ya vemos estos dos, este mismo panorama, persecuciones y también vida monástica. Dice, el primero fue la conversión del emperador Constantino. Mire bien que dice que se convirtió. No que Constantino la Iglesia Católica, no que Constantino es el primer papa, no que Constantino y la Iglesia Católica es Babilonia la Grande. Esos son solamente falacias, son mentiras, son muñecos de paja, que solamente está en la mente también anticatólica, de, como decía yo, de algunos apologistas de las redes sociales, pero que no es lo que dicen, lo que yo siempre he constatado, sus eruditos, sus pastores, sus teólogos, personas que tienen maestría, doctorado, personas que son conferencistas de talla internacional, que ellos nunca critican y nunca dan ese descalificativo a la Iglesia Católica. Ahora vamos a mirar a ver qué es lo que pasó con Constantino de acuerdo a este mismo compendio de historia en esta Biblia. Nos dice, ¿cómo fue la conversión de Constantino? Dice, después de la famosa batalla del puente Milvio, en el año 312, ya como decíamos, o sea, después de lo que fue Diocleciano, Constantino, eso es lo que es el mismo testimonio que él dio, afirmó haber visto, nótese en qué, era una visión. Vamos a ver qué era esa visión. No fue una alucinación, no fue que estaba borracho, ni nada de esas cosas, no, en una visión él vio el símbolo Cris Rho o Lavaro, que es un monograma formado por las 2 primeras letras del título de Cristo en griego, y haber escuchado en esa propia visión, mire bien que también habla de cosas que son místicas, cosas trascendentes, no es de extrañarlo porque así mismo también escuchó una voz y fue derribado también Saulo de Tarso, y también la visión también del apóstol Pedro también, cuando fue a predicar a Cornelio. O sea que estas cosas no son que no podamos constatarlo en la Biblia. Dice haber escuchado una voz que decía, por este signo vencerás, que en latín es in on signos vinces. Consecuentemente, cuando ganó la batalla, porque esa batalla la ganó en el puente Milvio, atribuyó su victoria ¿a quién? A Jesucristo, a pesar de que él era pagano. Y venía pues de esa misma ideología pues del politeísmo. Hay que tener en cuenta, aunque aquí no nos dice, que su madre era una cristiana ferviente, Helena, la emperatriz Helena, es considerada una santa en la Iglesia Católica. Dice, inmediatamente comenzó ¿a qué? A suavizar las leyes contra los cristianos, esas mismas leyes opresoras, esas mismas leyes que decíamos de Diocleciano. ¿Cuáles eran esas leyes que veíamos de Diocleciano? Destruir sus lugares de culto, borrar pues también todos los vestigios de lo que era los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, perseguir especialmente a sus líderes. O sea, eso pasó. Después de Constantino no se volvieron a matar cristianos en el Coliseo Máximo. Eso es alguna vez escuché una falacia de un apologista que nunca lo pudo probar, que decía que el emperador Constantino había mandado a crucificar personas. Eso es completamente falso. Dice, los creyentes ahora eran libres ¿de qué? De adorar a Cristo sin miedo a las persecuciones. Vamos a pasar a otra etapa de la misma historia del cristianismo. El cristianismo, sigue diciendo porque siempre se ha identificado, mire bien,
el mismo cristianismo. No como piensan algunos que el cristianismo apostató, que el cristianismo dejó de ser. No, los mismos eruditos de esta Biblia están diciendo que el mismo cristianismo, aquí mismo lo dice, que había pasado esa etapa de las persecuciones, ya va a pasar a otro proceso con Constantino. El cristianismo se convirtió en la religión preferida del imperio. Aunque Constantino ayudó mucho a la iglesia, de hecho sabemos que las grandes basílicas construyó Constantino, al igual que el viaje de su madre Helena a Roma, a Jerusalén, a los lugares santos. Las basílicas mayores, que son conocidas, basílicas de hace del siglo IV, o sea, basílicas que tienen 16 siglos y que todavía cualquier turista o cualquier peregrino puede visitar en Roma, que son la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde están los restos del apóstol Pedro, la Basílica de San Pablo Extramuros, donde están los restos del apóstol Pablo, San Juan de Letrán, que también era la residencia del Papa, y también la de la Santa Cruz de Jerusalén. Son basílicas que construyó Constantino también, con el mismo fondo imperial, también por la misma influencia de su madre cristiana. Dice, al final la obstaculizó, borrando la distinción entre un ciudadano de este mundo y un ciudadano del mundo por venir. Bueno, eso sí ya son elementos también de orden histórico, no podemos decir que todo ha sido perfecto. Si vamos a mirar también en la misma historia del Antiguo Testamento, en la misma monarquía, nunca ha sido perfecto, ni siquiera si vamos a comparar a Constantino, lo podemos comparar también con el rey Saúl, lo podemos comparar también con el mismo rey David, lo podemos comparar también con el mismo rey Salomón, porque estamos hablando de ¿qué? De personas que son humanas, que tienen también una tendencia al mal. O sea, hay cosas, hay unos aportes que hizo Constantino. De hecho, ese título que él se da de obispo de obispos es un título que él mismo se autonombró. Nunca jamás la Iglesia Católica ha dicho que con esas cosas. Simplemente el lugar de él fue darle la paz a los cristianos después de esta guerra en el año 313, con lo que se conoció el Edicto de Milán. Aunque aquí no hacen referencia, pero es algo que se puede constatar de orden histórico. En este momento saludos a todos mis amigos católicos y evangélicos que están viendo este video, especialmente a mi amigo, un saludo a mi amigo Salvador Barragán, a todas las demás personas. Mire cómo está de interesante este mismo compendio que estamos hablando del siglo IV, estamos haciendo referencia a Constantino. Ahora, el segundo acontecimiento importante que nos dicen acá fue el concilio de Nicea en el año 325, o sea, ya una asamblea, una reunión de estos episcopos, de estos jerarcas, reunidos también con la autorización y también con la protección del imperio. Pero vamos a mirar a ver por qué se dio el concilio de Nicea. Aquí mismo lo van a decir. Este concilio ayudó a clarificar qué significaba que Jesús fuera tanto hombre como Dios. Mire bien, fue un concilio de orden que cristológico, fue un concilio que tuvo que ver con unas herejías o unas desviaciones de esta misma temática en el siglo IV. Aquí mismo lo dice un líder primitivo de la iglesia del siglo IV llamado Arrio. Aquí no nos da su distinción, pero sabemos que fue un presbítero en Alejandría. Afirmó que, mire la herejía de Arrio, afirmó que Jesús era en realidad un ser creado por Dios, o sea, negaba su divinidad, negaba la preexistencia de Jesús. Dice un ser creado por Dios Padre. A eso se le llama arrianismo, una de las muchas herejías también que surgieron en los primeros siglos, como anteriormente los gnósticos, los valentinianos, los marcionistas, los ebionitas, también los montanistas. Todas esas más corrientes heréticas fueron combatidas enérgicamente por la Iglesia Católica, también por sus líderes, por estos hombres de Dios que son conocidos como los padres apostólicos y los padres de la iglesia tanto de Oriente como de Occidente. En este caso, haciendo referencia a Arrio, decía, hubo un tiempo en que el Hijo no era. Eso es lo que afirmaba Arrio. Pero, dice acá, el Nuevo Testamento enseña que Cristo, porque eso es una doctrina netamente bíblica que nosotros podemos contratar, enseña que Cristo es tanto el Hijo de Dios como el Hijo de hombre. O sea, Hijo de Dios en su preexistencia a través de todos los tiempos por el Padre, y también hombre cuando se encarna en la Virgen María. Es lo que se conoce teológicamente como la unión hipostática, o sea, las dos naturalezas de Jesús en un solo ser, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa definición de orden teológico que aquí nos está dando a entender la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada fue
¿Por quién? Por líderes de la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, y es posterior a Constantino. Para que no quede dudas, porque algunos piensan que entonces ya la iglesia con Constantino se pervirtió, que ya la iglesia dejó de ser. No, mire, fruto de esa misma paz religiosa, fruto también del edicto de Milán, fruto también de esa batalla milagrosa en el puente Emilio, como aquí mismo nos dice, fue que Constantino también autorizó para que se diera respuesta a esta herejía arriana. La misma herejía que hoy en día subsiste, porque muchas de estas herejías hoy en día han vuelto a resurgir, sobre todo en el siglo XIX, con estas sectas o estos movimientos neocristianos, especialmente en Estados Unidos, como son, por ejemplo, los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová son conocidos como los nuevos arrianos porque ellos profesan esta misma falsa enseñanza que decía aquí Arrio. Sigue diciendo, si hubiera sido una criatura finita, su muerte no hubiera tenido el poder infinito para salvarnos de la culpa infinita de nuestros pecados contra la majestad infinita de Dios. Eso también es una explicación de orden teológico. Ahora, aquí viene un personaje porque en respuesta también a la herejía de Arrio, aquí nos dice quién fue Atanasio. Y Atanasio tenía la dignidad de patriarca porque los patriarcados también la misma jurisdicción eclesiástica. También a Constantino, los 5 grandes patriarcados, el patriarcado de Roma, en el cual se le daba el título de primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. Esa era la dignidad que también recibía el patriarca también en Roma. Había un patriarcado en Jerusalén, había también un patriarcado en Alejandría, como aquí mismo nos dice, en Egipto, el patriarcado también de Constantinopla, que fue la nueva sede también oficial del emperador, y el patriarcado de Antioquía, donde se les da por primera vez el título de cristiano. Esto es importante porque estamos haciendo todo un compendio de lo que es la historia del cristianismo. Ahora vamos a hablar de este Atanasio, de este gran hombre de Dios. Atanasio, aquí mismo lo dice, era un teólogo del siglo IV. O sea, no le dan a entender la dignidad de patriarca, porque para no hablar también de la asociación apostólica, pero sabemos que era un líder que tenía ese mismo liderazgo. Ahora, ¿cómo respondió Atanasio? También porque creemos que todo eso también es iluminado por el Espíritu Santo. Ante esta misma herejía arriana, dice, argumentó acerca de la perspectiva de Cristo en el Nuevo Testamento como Dios hombre. Gracias, nótese bien, gracias a quién, gracias a Atanasio, entre otros, porque habían otros líderes que también participaron en el Concilio de Nicea, como también un gran obispo que fue Nicolás de Bari y muchos otros, y de esos mismos padres pues, de la iglesia de aquel entonces. La fórmula, nótese, la fórmula doctrinal producida por el Concilio de Nicea, o sea, ya es una fórmula doctrinal que tiene, aunque una base histórica y bíblica y teológica, ya es de la iglesia cristiana del siglo IV. Algo que también todas las grandes confesiones cristianas que nacen de la Reforma Protestante con la iglesia hermana, que es la iglesia ortodoxa, creemos y profesamos. Eso se dio en el Concilio de Nicea. Aquí mismo lo dice, la fórmula doctrinal producida por el Concilio de Nicea es el credo niceno. Fundamentalmente en la iglesia a la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Cristo. Nótese bien, vuelvo a repetir porque esto es muy interesante lo que nos están diciendo estos eruditos de la Biblia de la Reforma Protestante. Dice, esta fórmula doctrinal producida por el Concilio de Nicea, lo vimos en el año 325, tal vez con la defensa máxima de Atanasio, el credo niceno fue fundamentado a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia cristiana, que después se le identificó siempre como ¿qué? Como iglesia católica apostólica. En la perspectiva, porque también los que creen que la iglesia católica no se basa en la Sagrada Escritura, aquí mismo lo dice, en la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Cristo. El tercer gran acontecimiento, ya vamos a pasar, otro acontecimiento que nos está diciendo la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, fue la conversión de un personaje también importantísimo. Aquí mismo lo dice quién. Fue Agustín de Hipona. Hipona es Argelia en el norte de África, que también tuvo una dignidad de episcopo. Dice, hombre de gran, mire bien cómo describen ellos a un padre de la iglesia, ¿no? A un doctor de la iglesia católica que es conocido como el doctor de la gracia y conocido como el martillo de los herejes. Dice, su vida está documentada en una autobiografía que llama Las Confesiones. Es uno de los grandes clásicos de la literatura cristiana católica, Las Confesiones de San Agustín. Casi también
la par, como es otra obra también muy importante después que se dio en la Edad Media, La imitación de Cristo de Tomás de Kempis también es importantísima, es un bestseller. Las moradas también de Teresa de Ávila son clásicos, o Las florecillas de Francisco de Asís. En este libro, Las confesiones, aquí mismo dicen: después de una larga carrera en los placeres del pecado, o sea, en la vida de Agustín, en los placeres mundanos también, y de ser un devoto de la secta conocida como los maniqueos, una secta también arriana gnóstica, de un personaje que llamó Mani en Persia, donde Agustín no pudo dar respuesta a todos sus grandes inquietudes, esa sede de la verdad. Agustín fue convertido al cristianismo. ¿A cuál cristianismo? Al cristianismo católico del siglo IV, no había otro. ¿Ve? Aunque aquí no lo dicen, pero eso sabemos que es vox populi. Cuando bajo una gran convicción de pecado, otra vez aquí viene también algo también otra vez, escuchó una voz de un niño que le decía, escuchó la voz, aquí mismo lo dice, eso es lo que narra la historia, la tradición sobre la conversión de Agustín. Dicen: escuchó la voz de un niño que le decía, toma y lee. Viendo una copia de una epístola paulina, para tener en cuenta que, como decimos, ya para esa época el canon neotestamentario estaba completamente definido y que los cristianos tenían acceso a esos rollos, a esas copias. Cerca tomó este libro y leyó el primer pasaje que le vino a sus ojos, que fue ¿cuál? Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, que vamos a mirarlo a ver porque es importante cuál fue ese versículo que logró esta gran conversión de este hombre. Dice así, nuevamente la Biblia de la Herencia Reformada, versión Reina Valera, dice: andemos como de día, honestamente, no en qué, en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Esto es lo que decía Pablo, dándole ese su criterio a los fieles cristianos en Roma. Dice: sino que vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para el deseo de la carne. Eso era los mismos pues placeres, estos mismos pecados pues capitales que hablaban acá: glotonería, borrachera, lujuria y lascivias. O sea, le cayó pues como anillo al dedo a Agustín cuando leyó pues esa epístola, y por eso, como dice acá, dice, sintió como si Dios le estuviera hablando directamente a él. Agustín hizo exactamente lo que decía el texto, entre comillas, se revistió el Señor Jesucristo, hizo de Jesucristo. Por eso ese viejo adagio que dice Christianus alter Christo, o sea, el cristiano es otro Cristo, siguió a Jesucristo por la fe, recibiendo y descansando en él para la salvación, y fue bautizado en el año 387. En esa época era muy conocido el bautismo de los catecúmenos, hacía toda una preparación, pero también era muy común para esa época también el bautismo de los niños. O sea, habían dos clases de bautismos: bautismo de los niños, de infantes, y también el bautismo de catecúmeno. En este caso estamos hablando de Agustín ya en su vida adulta, estamos ya hablando ya lo que es ya casi finales del siglo IV. Ahora, veamos bien lo que es el legado de Agustín, de las propias palabras de estos teólogos y pastores de la Reforma Protestante. Dice, nótese bien, el legado teológico de un padre de la iglesia, de un doctor de la iglesia, de un obispo católico, dice, de Agustín, mire bien lo que dicen honradamente: difícilmente podrá ser sobreestimado. Los cristianos, mire bien, los cristianos reformados, porque al fin y al cabo las iglesias de la Reforma son hijas de la iglesia católica, siempre tienen que reconocer que la iglesia es la iglesia madre, es la iglesia que siempre ha existido, es la misma iglesia de estos primeros siglos, la iglesia del Concilio de Nicea, la iglesia del Credo Niceno-Constantinopolitano, la misma iglesia que persiguió todas estas mismas herejías, la misma iglesia que dio un personaje como Atanasio de Alejandría, como Agustín de Hipona. Por eso mismo dice, los cristianos reformados están especialmente en deuda con él. El calvinismo es a veces llamado agustinianismo, tal vez por lo que es el tratado de la predestinación de Agustín de Hipona, aunque podemos también decir que Agustín de Hipona también creía en la primacía de Pedro, creía en la sucesión apostólica, creía también en el liderazgo de Roma. Por eso decía Roma locutam causam finitam est. Creía en la presencia de Jesucristo, en la Eucaristía, en las especies del pan y el vino. Creía en casi todo lo que nosotros los católicos creemos sobre María, en su virginidad perpetua, en su maternidad divina. O sea, si realmente, como dice acá, los reformados calvinistas siguieran todo el legado de Agustín, no solamente tendrían que quedarse con una parte, sino tendrían que coger todo el paquete completo, todo ese mismo legado de Agustín de Hipona. Una de sus máximas era: Señor, nos hiciste para ti, e inquieto está mi corazón
hasta que no descansen en ti. Pero no queremos aquí, no es no es una apología antievangélica ni anti la reforma, no, para nada. Yo respeto profundamente también el legado que tienen las iglesias cristianas de la reforma, el aporte también que ellos han dado, y también creo como teólogo que el Espíritu Santo sopla donde quiera. No solamente estamos haciendo un compendio de lo que aparece acá, y también cómo estos mismos autoridades eclesiásticas de la iglesia calvinista pues resaltan también el papel de lo que es la conversión de Agustín. Finaliza, dice, fue una gran influencia del pensamiento cristiano. Sabemos que Agustín fue una persona muy inteligente, conocía mucho todo lo que era la misma literatura neoplatónica. Hay quienes dicen que Agustín fue el que cristianizó a Platón. Y aquí nos dice también que la conversión de Agustín de Hipona, aquí nos dice primero por esas voces que escuchó él en su interior, toma y lee. Segundo, también por lo que el mismo Espíritu Santo le hizo, creemos que le hizo pues leer la misma epístola a los Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, pero también parte de esa misma conversión, aquí mismo lo dice también, fue también, dice, fue un influente pensador cristiano, pero si no hubiera sido por qué, ese pensamiento cristiano de Agustín que nos dejó en todos sus tratados, un tratado muy importante también sobre la Trinidad, la ciudad de Dios, que aquí después lo vamos a ver a continuación en otro programa. Dice también, por la influencia de su mentor, ¿quién fue en qué? Dice también su mentor que fue Ambrosio. No nos dice más de Ambrosio, pero sabemos que Ambrosio fue también un episcopo en Milán. Él tuvo también una influencia muy notoria en los sermones, en la Eucaristía del día domingo. Agustín iba y lo escuchaba. Entonces también, aparte de eso, también la vida, el ejemplo, la santidad, la elocuencia y la sabiduría también de Ambrosio de Milán también tuvo un papel importante en su conversión. Y también la vida de oración de su madre Mónica, que es también una santa de la Iglesia Católica, Santa Mónica. Por eso es que cuando Mónica iba llorando ante Ambrosio, Ambrosio le decía, no se puede perder un hijo de las lágrimas de una madre. O sea, la oración también de su madre Mónica, porque siempre ella fue cristiana. Sabemos que Agustín nació de un padre que era pagano, se llamaba Patricio, y que pues cayó pues en todas estas mismas herejías, especialmente en el maniqueísmo, pero después llegó a convertirse en el cristianismo, como decíamos acá, en su bautismo en el año 387. O sea, también su madre murió viéndolo Agustín ya como un cristiano. Él se bautizó con su hijo, que se llama Adeodato, y uno de sus principales amigos que se llamaba Alipio. Todo eso ustedes lo pueden mirar en las confesiones, como dice acá, las confesiones de Agustín, que es una autobiografía. Termina así este compendio sobre el siglo IV, muy interesante, me parece que es excelente también, sobre todo desquebraja muchos mitos de muchos apologistas anticatólicos, porque resaltan también, como decíamos, las persecuciones de Diocleciano, resalta también la vida de los padres del desierto, resalta también la conversión de Constantino, el concilio de Nicea, resalta también la herejía arriana que fue combatida por Atanasio, o la conversión también de un gran personaje como es Agustín de Hipona, también por su madre Santa Mónica, así como la madre de Constantino, que fue también otra santa, Santa Elena, la influencia también de la epístola paulina, también el ejemplo de Ambrosio, también otro episcopo, también en Milán. Y termina diciendo, porque también fue muy importante las palabras convincentes de las Sagradas Escrituras. Probablemente no sabríamos nada de él. Así es la gracia de Dios y el poder de su palabra. O sea, la gracia de Dios, el poder de su palabra, que actuó, como decíamos, en Agustín de Hipona, este gran hombre, este gran paladín de la verdad. Y con eso concluimos este interesante análisis, como decíamos, de la Biblia, de estudio de la herencia reformada. Hoy tocamos lo que fue el compendio del siglo IV. Gracias a todos mis amigos que ven este video. Es un video público, queda en mi muro. Como siempre lo subo a mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal de YouTube, donde están también las otras series anteriores y muchos, ustedes pueden mirar en mi canal en YouTube, tengo también muchos videos también sobre también estos padres de la iglesia,
un contemporáneo de Agustín como fue Jerónimo también de Dalmacia, y también algunos compartir sobre estos mismos temas también de la iglesia primitiva con nuestro amigo Anabatista, Salvador Barragán, también de las mismas fuentes, de los mismos historiadores, de los mismos eruditos de la rama protestante. No siendo más por el momento, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Buenas noches y muchas gracias.